poquito, vamos tomando asiento, por favor, para continuar con las charlas después del descanso, el cafecito, energías renovadas. A ver, un poquito de gente. Eso, siguen entrando. Bueno, comenzamos para no retrasarnos más. Gracias por estar aquí después del descanso, repito, y continuamos con las charlas, en este caso a cargo de don David Pérez Badilla, doctor en biología e investigador principal del proyecto Censo del Pinzón Azul de Tenerife, desarrollado por SEO BirdLife, con su conferencia El Pinzón Azul en Tenerife, preferencia de hábitat y consecuencias de los grandes incendios forestales en sus poblaciones. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a Guasimara y al resto de personas que están organizando esta jornada y por la invitación, porque la verdad que es un lujo estar aquí y agradecer a todas las personas que han venido a escuchar las diferentes charlas, ¿no? Vamos a hablarles del pinzón azul y cuáles son las preferencias de hábitat que tiene e incluso si los incendios forestales tienen importancia en esas poblaciones, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esto es un proyecto financiado con fondos Next Generation y entre un acuerdo del MITECO y Traxatec y un encargo realizado a SEO, ¿no? Y SEO es la entidad que nos contrata a nosotros. Bueno, primero agradecer a ustedes, por supuesto, y a todo el equipo que participó en el censo, Alejandro Padrón, Abraham, Rubén, Miri, a David Acosta, que está por aquí también, Aarón González y Nicolás Martín también, que está por aquí, porque la verdad que es un equipo muy potente que sin ellos y sin ellas pues no hubiese sido posible realizar el estudio. Bueno, a modo de introducción, para ver, la mayoría conoce lo que es el pinzón azul de Tenerife, pero bueno, algunas características básicas de la especie, básicamente que es un endemismo tinerfeño, ¿no? Que está restringido a los pinares de la isla, situados entre 1000 y 2000 metros de altitud aproximadamente. Tiene una dieta basada principalmente en semillas de pinos y también en invertebrados, principalmente en épocas de reproducción, ¿no? Está catalogada como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y la estima poblacional que se tenía hasta el año pasado era esta estima de entre 2.000 y 5.000 individuos. Pero cuando miras la bibliografía es una estima un poco rara porque realmente si empiezas a mirar estudios de censo, nunca hubo un estudio realmente fiable y riguroso hasta el año pasado. Parece increíble, una especie endémica de los pinares de la isla y que casi no sabíamos nada de sus poblaciones. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del presente o del proyecto que realizamos el año pasado? Pues estimar la densidad y el tamaño poblacional del pinzón azul. Por otro lado, ver qué variables influían en las preferencias de hábitat dentro de la heterogeneidad de los pinzones. Y por último, ver qué efectos tenían los incendios en la población de esta especie endémica de Tenerife. Si nos vamos al hábitat potencial del pinzón azul, vemos que es esa franja verde que vemos ahí en Tenerife, ¿no? El cinturón de pinar de toda la isla y ocupa alrededor de 409-410 kilómetros cuadrados, ¿no? En la vertiente sur, desde los 900 hasta 2.200 metros, y en la norte, al tener la laurisilva, ¿no? Pues el Monteverde y laurisilva, pues entre los 1.500 y 2.000 metros de altitud aproximadamente. Cuando vamos a los pinares parece que es un hábitat homogéneo relativamente, ¿no? Pero sin embargo, si atendemos a todos esos caracteres históricos, biológicos, geográficos, geomorfológicos, vemos que no es un hábitat homogéneo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay una cierta heterogeneidad dentro del pinar en la isla y podemos dividirlo en 12 sectores diferentes, ¿no? Esto es a través de bibliografía y de los datos de Marcelino del Arco y colaboradores, ¿no? y también del mapa forestal de España. Bueno, y un poco hablándole de la metodología que seguimos, pues fíjense, no había ningún diseño para realizar el estudio, pues diseñamos la metodología con una red de transectos lineales de 500 metros, fíjense, 654 transectos en total, eso hacía una distancia censada de 327 kilómetros y se realizaron los censos, los transectos en 2 periodos, ¿vale? Dentro de la época de máxima actividad de la especie, que es entre abril y julio del año 2024.
Bueno, ya que censábamos la población de pinzón azul, pues no íbamos a dejar al resto de las aves, ¿no? Entonces censamos a toda la comunidad de aves del pinar para ver también el efecto que tenía dentro de las poblaciones de la especie. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Y cómo sabemos las preferencias de hábitat? ¿Qué lugares les gusta más al pinzón azul o qué lugares les gusta menos? ¿O cómo afecta a las poblaciones? Pues simplemente anotando, calculando o analizando una serie de variables como pueden ser la cobertura, la altura media y máxima de la vegetación, en este caso de herbáceas, matorrales, de las arbóreas del sotobosque y de los pinos. También calculando el tamaño de los pinos en las diferentes áreas. Por otro lado, viendo qué tipo de pinar existían los diferentes transectos, si eran pinares naturales de repoblación, mixtos o introducidos, de pino radiata. Y por último, también el tipo de sotobosque, cuáles eran las especies predominantes en esos lugares, ¿no? Si eran retamares, codesares, etcétera, etcétera. Bueno, y también queríamos evaluar los efectos del incendio, ¿no? De los incendios. Por suerte o por desgracia tenemos una variedad de incendios en la isla y de tipos de incendio que podemos analizar diferentes variables, ¿no? Zonas sin afección por el fuego, zonas donde el fuego fue un incendio de suelo, donde la base de los pinos se quedan quemadas y algunas ramas de los arbustos, ¿no? De la vegetación arbustiva. Afección de superficie, donde el estrato arbustivo se quema completamente, y después el más agresivo y el más potente, que son los incendios de copa, ¿no? Que tienen una afección donde les afecta al estrato arbóreo. Vamos a ver los resultados ya, ¿no? Esto es una especie de introducción de la metodología y bueno, lo primero, lo que nos pedía el proyecto básicamente era un número, ¿no? ¿Cuántos pinzones había en la isla de Tenerife? Que eso no se había hecho nunca, parece increíble. Bueno, y esto es el mapa de densidades que nos aparece, ¿no? Si se fijan, no sé si se ve bien, pero en la zona norte, noroeste y suroeste de la isla, la que está en roja con mayor densidad, y las manchas amarillas, naranjas son las que menor densidad aparecen, ¿vale? Entonces, vemos, cuando analizamos los datos estadísticamente, ¿qué es lo que observamos a pesar de ver esas diferencias entre unos sectores y otros? Pues que no hay diferencia significativa entre los diferentes sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente aparece la especie en todos los lugares de la isla, en todo el cinturón de pinar de la isla, pero en algunos lugares más abundantes que en otros. Estos son los datos. Oh, gracias. Se ve mucho mejor seguro. Estos son los datos de las densidades de los diferentes sectores, y como ven, el primero de los Realejos, en la zona de los Realejos, Santiago del Teide hasta Guía de Isora, pues el noroeste de la isla es los que presentaron la mayor densidad de pinzones azules, seguidas por la zona suroeste y sur de la isla, y las localidades que menor densidad presentaron fueron las del sureste y este de la isla, ¿no? Esas manchas amarillas que vemos en la parte derecha. Bueno, lo que nos pedía, ¿no? Lo que nos pedía SeoverLife y los datos era esto, ¿no? Tenemos una superficie de pinar, 409 kilómetros cuadrados, tenemos una densidad media de pinzones, simplemente multiplicando una con otra, que detectamos pues que la estima poblacional que nos sale a nosotros de pinzón azul en la isla de Tenerife es de unos 9.600 individuos, ¿no? Con un rango del 95, un intervalo de confianza entre 9.000 y 12.000 pinzones aproximadamente. Bueno, ¿y cómo afectan esas variables que medimos, ¿no? Las variables de cobertura, de altura y demás. ¿Qué nos explican? ¿Cuáles son las variables que más explican la abundancia de pinzón en los bosques? Pues fíjense, puede afectar, las variables pueden influir positiva o negativamente a la especie, ¿no? Fíjense, la cobertura arbórea del sotobosque y la altura máxima de los árboles del sotobosque afectó negativamente a la abundancia de pinzón. Ahora explicamos brevemente lo que es esto. Simplemente es muy simple, ¿no? A mayor cobertura arbórea dentro del sotobosque, menos pinzones azules. Sin embargo, cuando analizamos los datos de los pinos, ¿qué observamos? Que los pinos de mayor tamaño, los pinos que tienen la altura máxima, son los que benefician al pinzón azul, ¿vale? Los pinares más desarrollados. Fíjense, hay una tendencia positiva ahí. Para que lo entiendan, básicamente, muy sencillamente, es que a mayor cobertura y altura de los árboles del sotobosque, pues menor abundancia de pinzón. A mayor tamaño de los pinos, pues mayor abundancia de pinzón azul. Ya vamos viendo aquí, ¿no? Son pinares con un sotobosque muy desarrollado. ¿Qué es lo que vamos viendo ahí? Pues posiblemente los pinares mixtos, ¿no? Con elementos del Monteverde. Bueno, analizamos también la altitud.
Encontramos pinzones desde los 900 hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero es continuo, está la misma densidad en todo ese hábitat, pues ya vemos que no. Hay una campana de Gauss ahí que básicamente las mayores densidades donde aparecen entre los 1.300 y los 1.900 metros sobre el nivel del mar. Si lo ven aquí, que coincide exactamente con la franja potencial del pinar en la isla. Bueno, ¿y cómo afectan el resto de especies a la abundancia de pinzón azul en Tenerife, ¿no? Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿existe alguna relación positiva o negativa con otras especies? Pues ya vamos a ver que sí, ¿no? Como en la vida misma hay relaciones positivas y relaciones negativas. Fíjense, hay relaciones positivas entre el picapino, el herrerillo y el canario. Claro, yo si soy pinzón azul y tengo que convivir con el picapino o con el herrerillo, no tengo problema, ¿no? Esas especies son insectívoras, no compiten por el alimento, la zona de nidificación que yo tengo tampoco me afecta, pues puedo convivir perfectamente con ella. Sin embargo, el canario, ¿qué pasa? Es un granívoro como yo, ¿no? El pinzón azul. Pero claro, fíjense el pico que tiene el canario. Es un pico muy chiquitito que no accede a las semillas de pino, entonces tampoco compito con ella. Entonces me da igual, puedo vivir en los pinares, ¿no? Pueden ser abundantes igual que yo y no tengo ningún problema de convivir con ellas. Sin embargo, aquí, fíjense, hay una relación negativa con otras dos especies. El pinzón canario, Fringilla canariensis, y el mosquitero canaria, Phailoscopus canariensis. Claro, con el mosquitero dice, bueno, esto come insectos, no tiene nada que ver conmigo, pero porque hay una relación negativa. ¿Dónde aparecen los mosquiteros en general? En zonas boscosas, ¿no? En zonas donde hay una gran concentración de arbustos, de matorral alto y demás. Entonces, si recordamos antes, ¿no? El pinzón azul no le gustaba nada, o no le gustaba, o en las densidades bajas, cuando hay un sotobosque arbóreo bien desarrollado, ¿no? ¿Dónde entra esta especie? Justo donde hay un sotobosque arbóreo bien desarrollado. Sin embargo, cuando nos vamos al pinzón canario, ¿no? Fringilla canariensis, ahí cambia la cosa, ¿no? Tenemos picos parecidos, tenemos estrategia de alimentación parecida, entonces tenemos que negociar para evitar la competencia. ¿Y qué ocurre? Fíjense, estos son los patrones de máxima relación, ¿no? Relación positiva con el dendrocopo, con el picapino, y negativa con el pinzón. Fíjate, era brutal. Yo me acuerdo con Nico hablando por la caldera y era impresionante. Cuando íbamos censando, censábamos pinzón azul, pinzón azul, pinzón azul, empezaba a entrar el pinar mixto, aparecía el pinzón canario, el pinzón vulgar que se llamaba antiguamente, ¡pam! Y desaparecía el pinzón azul, ¿no? Hay una estrategia. ¿Qué es lo que hay? Una segregación de hábitat, evitando la competencia entre ambas especies, ¿no? Aparece el pinar mixto. Ya veíamos cómo van solapándose, ¿no? Las zonas arbóreas con un sotobosque importante, que son zonas de pinar mixto, ¿no? Donde aparece el pinzón canario, mientras que el pinzón azul va creciendo, va aumentando las densidades en altura. Sin embargo, con el picapinos, ¿qué pasa? Son aves, ¿no? Son especies muy restringidas a los pinares naturales y que no tienen que competir entre ellas, ¿no? Entonces pueden convivir y estar en el mismo hábitat sin ningún problema. Bueno, a modo de conclusiones, para hacer una especie de resumen de esta primera parte de preferencia de hábitat, podemos decir que existe una menor abundancia de pinzones azules en los pinares con un sotobosque arbóreo bien desarrollado. Existe una selección positiva de los pinzones azules en las áreas con pinos de gran tamaño. La mayor parte de la población se encuentra entre los 1.300 y los 1.900 metros sobre el nivel del mar. Una relación positiva con especies que conviven en el pinar, pero sin competencia, y una segregación de hábitat entre el pinzón azul y el pinzón canaria, evitando así la competencia. Bueno, y vamos ahora con las afecciones de los incendios. Ya vimos antes que analizamos diferentes variables, ¿no? En diferentes zonas con afección por incendios de suelo, de superficie o de copa. Y la pregunta que nos podemos hacer es esta, ¿no? ¿Tiene la especie capacidad de sobrevivir eventos catastróficos como los grandes incendios forestales, los que conocen los GIF? Aquí hay mucho forestal, entonces se enfrentan y se enfrentarán más año tras año pues, a esos grandes incendios forestales, igual que el pinzón azul, ¿no? Estos son los datos, ¿no? Estas son las variables que nosotros analizábamos
Y cuando obtenemos los datos, los analizamos estadísticamente, ¿qué es lo que observamos? Pues fíjense que no hay diferencia significativa entre las diferentes áreas analizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pinzones azules en zonas que no están afectadas por el fuego, pinzones azules donde la zona ha sido afectada por incendios de superficie, e incluso pinzones azules que están en zonas que han sido arrasadas completamente por incendios de copa. Pero bueno, ¿y cómo puede sobrevivir la especie en estos lugares, ¿no? En zonas totalmente calcinadas? Nosotros alucinamos porque el censo lo hicimos después del gran incendio forestal del 2023, ¿no? Entonces íbamos por zonas totalmente calcinadas que no veías vegetación alguna prácticamente o retoño de alguna y había pinzones azules ahí. ¿Cómo explicamos esto? Pues por otra maravilla que tenemos en el archipiélago canario, que son los pinos, ¿no? Las semillas de los pinos tienen un alto contenido proteico y claro, si yo tengo un incendio de suelo de superficie, no tengo ningún problema, ¿no? Siendo pinzón, porque las piñas se mantienen en las copas y tengo recursos alimentarios ahí para poder comer sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si el incendio es de copa? ¿No? Esas piñas que están en las partes altas, en las copas, desaparecen, se queman, se calcinan. Pero tenemos pues esto, ¿no? Lo que se llaman las piñas serótinas. ¿Qué son las piñas serótinas? Seguro que las han visto por el campo. Unas piñas que están cerradas, muy compactas, pues son estrategias del pino canario que tiene piñones maduros en su interior y son adaptaciones al fuego o al vulcanismo. Cuando hay unas altas temperaturas, esos frutos, esas semillas se dispersan y aparecen los recursos para el pinzón azul. Bueno, ya les decía que volvíamos a estos datos, ¿no? De las densidades. Fíjense, cuando nosotros analizamos los datos y las mayores densidades de pinzón azul, ¿dónde aparecen? Pues les decía, ¿no? En la zona noroeste y suroeste de la isla. Vamos a ver qué datos obtuvo Luisma Carrascal y David Palomino en el 2005. Ellos hicieron un trabajo muy potente que analizaron todas las aves forestales de la isla y evaluando las densidades de pinzones dentro de la isla, ¿qué datos obtienen? Que las máximas densidades, fíjense, están en el sureste y este de la isla. ¿Esto qué son? Datos completamente opuestos a los nuestros, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar esto? Hay un cambio dentro de esos 20 años, ¿no? Hay una diferencia de época, ¿no? De un periodo de 20 años donde no se hicieron unos trabajos previos, pero claro, vámonos a analizar los GIF, ¿no? Los grandes incendios forestales de los últimos 4 años. Fíjense dónde aparece uno en el 2021, en una mancha amarilla que tiene ahí el pinzón azul. Nos vamos a otro y es en la zona de Los Realejos en el 2022. Y nos vamos al tercero en el 2023, el gran incendio forestal de Arafo, ¿no? Que fue el más devastador y potente que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense, donde les marco aquí el punto azul al centro. ¿Qué lugar es ese? Pues justo el límite de extinción de los 2 grandes incendios forestales. Ahí se apaga el gran incendio forestal de Los Realejos y ahí también se apaga el gran incendio forestal por la cara norte de Arafo. ¿Dónde aparece la máxima, la mayor densidad de pinzones en la isla de Tenerife? Pues fíjense, justo en la zona limítrofe a ese punto de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que los pinzones hayan realizado movimientos dentro de la isla evitando ese fuego, ¿no? Recolonizando esos parches no quemados para luego volver a esos lugares cuando el pinar se recupere. Y ya, para finalizar ya, voy en tiempo perfecto, entonces vamos a hacer una especie de resumen y podemos decir que no existieron diferencias significativas en relación a la abundancia de pinzones entre zonas afectadas por incendios recientemente y las zonas no afectadas. La presencia de pinzón azul en localidades afectadas por incendios recientes refleja una clara adaptación a episodios catastróficos producidos por el fuego. Las menores densidades coinciden con los sectores que han presentado grandes incendios forestales en los últimos años. Todo parece indicar que existen movimientos de pinzones hacia los parches o pinares no afectados por los incendios, recolonizando las zonas afectadas en poco tiempo. Y por último, la gran densidad de pinzones en los pinares del norte y noroeste de la isla parece ser debido a los posibles movimientos temporales de la especie, coincidiendo exactamente con los límites de extinción de los GIF de 2022 y 2023.
Nada, muchas gracias a todas y a todos y cualquier cuestión y pregunta, pues encantado de intentar resolverla. Muchas gracias, David, por este interesante estudio que parece mentira que una especie tan emblemática como el pinzón azul no tuviéramos este censo, esta estimación o lo que sea. Así que gracias a la investigación, a Service Life y a ti por exponernos. A ver, preguntas, de momento parece que hay una y dice así, a ver. ¿Existe alguna variación significativa poblacional entre los pinares de pino canario y pino radiata? Pues no, es buena pregunta, pero no. Cuando lo analizamos los datos, eso. Lo que pasa es que hubo aquí un montón de datos que no ponemos porque es un tiempo relativamente corto, analizamos también riqueza de especies y demás, pero el pinzón azul está tanto en los pinares de pinos radiatas como en los pinares de pino canario. Y cuando analizamos los datos no hay diferencia significativa entre las dos poblaciones. Vale. Incluso, bueno, una cosita nada más, que es muy probable que las poblaciones de pinzón azul hayan fluctuado muchísimo, porque cuando vemos los datos históricos de fotografías aéreas de los pinares en la isla, están súper degradados. Tenemos fotos del 30 y pico, 40 y pico del Valle de la Orotava, donde los pinares están prácticamente arrasados, y posiblemente esa parte de la población se haya arrasado también con esa destrucción, y después con las repoblaciones masivas que se hicieron en los años 40, 50, 60, pues es posible que la población de pinzón se haya visto beneficiada con esas repoblaciones masivas que se realizaron. Claro, alimento, disponibilidad, normal. Pero claro, también se alimenta de piñones de las piñas de Pinus radiata, o sea que tiene radiata, recursos igual. Va, perfecto. Una segunda pregunta. Preguntan, ¿cuáles fueron las principales consecuencias ecológicas del incendio de 2023 u otros recientes en la población de los pinzones? ¿Y cómo responde la especie a la pérdida del hábitat tras los incendios? Sí, esa, bueno, es otra buena pregunta, todas son buenas preguntas. ¿Sabes lo que creemos nosotros también? Que al principio tienen recursos. Lo interesante hubiese sido realizar el censo en años posteriores, porque lo que hablaba de las piñas serótinas es en un momento determinado, ¿no? Hay incendio, estallan las piñas, hay un recurso trófico, se alimentan de esas piñas, pero claro, los pinares al siguiente año o al par de años les cuesta producir piñas también, ¿no? Entonces, si nosotros analizáramos esas poblaciones a lo largo del año, es muy probable que veamos una reducción. ¿Y cómo lo estamos viendo? Pues en esa fotografía de densidades, ¿no? Cuando vamos a los pinares de Arico, fíjense, aparecieron más densidades en la zona de La Esperanza o La Orotava, que es en el 2023, frente al gran incendio forestal de Arico, cuando Arico tiene unos pinares espectaculares, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es un incendio anterior, ¿no? Donde posiblemente cuando vamos a esos lugares ya esos recursos tróficos de piñas serótinas y de piñones pues no están. Entonces baja la población, ¿no? Siguen estando allí, aprovechan recursos, pero las poblaciones bajan muchísimo, ¿no? También. Entonces, claro que le afecta, lo que pasa es que tiene esa capacidad de moverse y recuperar hábitat a medida que se va recuperando el pinar, ¿no? La suerte que tiene el pinzón es que el pinar se recupera relativamente rápido y los recursos pues aparecen igualmente, ¿no? Son especies adaptadas a esos eventos de incendios también. Justo eso iba a decir, ok, afortunadamente tiene esa capacidad. Bueno, una tercera pregunta. Dice, comentas que no existen diferencias significativas entre los GIF y los incendios más chicos, entiendo por aquí pone, pero que luego no se constata que sí hay disminución después del incendio de 2023. ¿Lo puedes explicar? Sí, claro. Esa pregunta me la decía Miri también. Y decía, ¿cómo puede ser que no haya diferencia significativa? Porque hay menor densidad en las zonas de los GIF. Pero cuando analizas estadísticamente te sale que no hay diferencias significativas, ¿sabes? Sigue habiendo pinzones y las diferencias no son tan amplias como para que te salga estadísticamente significativa. ¿Que hay una reducción de la población? Por supuesto, y se ve en las gráficas, ¿no? Si le hubiese podido meter más datos, pero simplemente con el esquema ese de la isla y las densidades, pues los veíamos ahí por colores, ¿no?
Claro que baja la población, pero nosotros nos tenemos que basar también no solo en datos de observación, sino en datos estadísticos rigurosos, ¿no? Entonces, cuando analizamos estadísticamente esos datos, pues observamos que no hay diferencia significativa. Perfecto, gracias. Y la última es, bueno, casi una reflexión más que una pregunta en sí. El pinzón canario es una especie generalista, el pinzón azul es especialista, y plantean que si su distribución no obedece más a una adaptación al hábitat que es distinto en cada uno. Sí, lo que pasa es que hay un fenómeno evolutivo que seguro que José María te lo podría contar igualmente. Incluso hay una charla ahora mismo que otro colega, Juan Carlos Villera, está dando en un congreso aquí al lado de la evolución de los pinzones, y la verdad que coincidimos casi en tiempo y día, y con Juan Carlos Rando, que hay un estudio muy bonito que se les recomiendo que lo hagan, y en la revista El Indiferente, que lleva Nico también, está publicado, que se ve como, no sé si se acuerdan de las teorías de los pinzones de Darwin, ¿no? Como hay una segregación ahí, ¿no? de hábitat y de alimento para evitar competencia. A los pinzones no les interesa competir, ¿no? Al final es un gasto energético estar compitiendo todo el rato ahí, ¿no? Entonces, en función del alimento, pues modificamos los tamaños de los picos, ¿no? El pinzón canario tiene un pico más chiquitito, me adapto a semillas que son del Monteverde, aunque puedo entrar en pinares mixtos, pero casi me alimento de los frutos del Monteverde, mientras que yo, pinzón azul, evolutivamente, me he adaptado y evito la competencia, ¿no? Son rasgos ecológicos que se separan para evitar ese gasto energético que es la competencia, que al final es un gasto muy potente, ¿no? Entonces, generalista, relativo, ¿no? Porque el pinzón canario se alimenta de frutos, en este caso de semillas, del Monteverde principalmente, y el pinzón azul, pues, aunque David, yo creo que fue David, no sé dónde está David está por ahí. Vimos también pinzones azules cosa curiosa también, que lo vimos por Chanajica y por Tigaiga, cuando fueron los incendios forestales potentes en esa zona y se quemaron todos los pinares, los pinzones azules bajaban al Monteverde y veíamos pinzones azules pues comiendo semillas de falla y semillas de Monteverde, aprovechando el recurso. No son especialistas estrictos. Yo no me voy a morir de hambre si tengo una semilla de falla al lado donde tenía una semilla de pino, ¿no? Entonces, son especialistas, pero en caso de urgencia, pues tenemos que comer lo que podamos, ¿no? Claro, perfecto. Esto es un poco relacionado con la última pregunta. Ya no sé si van a haber más, pero no vamos a hacer más. Zoe tiene ahí una, pero no sé si... Sí, solo hay una. Bueno, esto de la disponibilidad de alimento también se puede aplicar a la disponibilidad de agua. Entonces, pues, la pregunta iba por ahí, más allá de los incendios, ¿cómo afecta a los pinzones la falta de agua y lluvia, ¿no? Ese desplazamiento quizás que hagan también obedece a esa búsqueda de ese recurso. Sí, no lo analizamos porque a veces es complicado analizar los puntos de agua, pero hablando con otros colegas que estudian el pinzón de Gran Canaria también, ellos ven claramente que las poblaciones de pinzón están asociados siempre a recursos de agua, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en Tenerife? Que hay muchas galerías y hay muchos puntos de agua, a pesar de que se haya quemado. Cuando pasas por los pinares esos que están calcinados, si bien en el mapa de galerías de la isla es un queso gruyere agujereado por todos lados, y son galerías a lo mejor que están en desuso, pero que tienen puntitos de agua que los bichos, que los animales utilizan y tienen los recursos, ¿no? Entonces no es tan grave, por así decirlo, en la isla de Tenerife, pero en otras islas como en Gran Canaria sí que ven claramente que las crías, por ejemplo, y la abundancia de pinzón azul está asociado claramente con los puntos de agua también, ¿no? Un poquito más distribuido. Bueno, pues hasta aquí la intervención de David. Eso es. Rápida. Repite, porfa. Sí, clarísimamente sí. Es horrible. Yo sé que es súper necesario, pero para nosotros era una pesadilla total realizar los censos en algunos sitios como la zona del Valle de la Orotava. Estábamos totalmente rodeados de motosierras y veíamos muchas puestas. En Tenerife no tenemos datos porque no hay un seguimiento continuo, pero hay datos en Gran Canaria que se han perdido muchas puestas de pinzón azul de Gran Canaria por trabajos de silvícolas, ¿no? Selvícolas. Sí. Ya está, me parece. Vale. Perdona, que gracias, me haya saltado David. Perfecto. Nada, gracias a ustedes. Bueno. Venga, chao. A ver.